Esto pasó hace unos años. Aunque ahora tengo 35, no puedo olvidar ese día oscuro en 1975. Yo era un campesino en un pequeño pueblo de España. La vida en el campo es dura, y ese año las cosechas no llegaron. El sol achicharraba la tierra seca, y yo solo podía pensar en cómo pagar mis deudas. Mi abuela había fallecido poco antes, y su retrato colgaba en la sala, mirándome con esos ojos conocedores. Era lo único que me quedaba de ella. Pero la desesperación puede hacerte hacer cosas locas. Escuché rumores sobre un comerciante que compraba objetos extraños y pensé en vender el retrato. Nunca pensé que eso sería un error. Cuando se lo entregué, sentí un frío intenso en mi piel. Apreté los dientes y convencí a mi corazón de que era lo mejor. Un pedazo de papel no puede compararse con la comida en la mesa, pensé. Pero las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Las noches se volvían pesadas, las ventanas se abrían solas y yo me despertaba con susurros que no podía entender. Al principio creí que eran solo tormentas en el aire, pero una noche vi a mi abuela al pie de la cama. Su rostro, ya famoso por las historias de mis infancias, estaba pálido, me miraba fijamente. Me sentí como si estuviera congelado. Intenté llamarla, pero no salía ninguna palabra. Esa imagen no se fue, los susurros no cesaron. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, encontré el retrato en el suelo, sucio y dañado. Mi corazón se detuvo, lo levanté, pero algo no estaba bien. Mirando esos ojos, sentí que me observaba, pero no era mi abuela. Era algo más, algo oscuro. Decidí buscar al comerciante. Sabía que debía explicarle lo que había pasado. Cuando lo encontré, estaba en el mercado. Tenía una sonrisa que me daba escalofríos. «Hiciste un buen negocio», dijo él, y mi piel se erizó. No quería saber más, no podía. Me di la vuelta y corrí, con el miedo pulsando en mis venas. Los días pasaron y las visiones no se detuvieron. Ya no dormía bien. La gente en el pueblo empezó a notarlo. Decían que estaba volviéndome loco. Pero no era así. Eran reales. Durante la noche escuchaba ecos de su canto, su voz suave y familiar. Una noche escuché un fuerte golpe en la puerta. Temblando fui a abrir. No había nadie, pero en el porche estaba el retrato, sucio y roto. Lo recogí y supe que no se iría. Supe que algo había cambiado para siempre. Aunque sabía que lo había vendido, sentía como si hubiera traicionado algo sagrado. Mis cosechas continuaron siendo escasas. La angustia me consume cada día. Y cada vez que cierro los ojos, puedo sentir su mirada clavada en mí, recordándome que no debo olvidar. La incertidumbre me ahoga. Mi vida se volvió un ciclo de miedo y culpa. Todo por vender un simple retrato. Capítulo 2. Aquella mañana, el aire era denso y pesado. Miré el retrato destrozado apoyado contra la pared. Todavía me daban escalofríos esos ojos que parecían seguirme. Cada vez que intentaba trabajar en el campo, el eco de su voz resonaba en mi mente. ¿Por qué me vendiste? Para distraerme, decidí ir al río. Quizás el agua fría me ayudaría a despejar mi mente. Caminé con pasos pesados, sintiendo la tierra bajo mis pies como si fuera barro. Los árboles a lo largo del camino parecían murmurar secretos. Al llegar, me senté en la orilla, dejando que mis pies se hundieran en el agua. Pero en lugar de paz, sentí un nudo en el estómago. Mientras miraba las corrientes, escuché ruidos detrás de mí.
Giré la cabeza rápidamente. No había nadie, solo el viento que azotaba las ramas. Tomé un profundo aliento y volví a fijar mi mirada en el río. Pero entonces un destello captó mi atención. Curiosamente, debajo de las aguas brillaba un objeto. Me acerqué un poco más, esforzándome para ver lo que era. Era un fragmento de un espejo, pero no uno cualquiera. Tenía inscripciones que no había visto antes. Sentí que alguien me observaba, pero no era mi abuela, era algo diferente, algo más oscuro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Naval, la anciana del pueblo, apareció de repente a mi lado. Su mirada era intensa y su voz tenue. Has hecho algo que no puedes deshacer. Debes devolverlo, dijo. No entendía a qué se refería, pero su seriedad me puso en alerta. ¿Devolver qué?, pregunté confundido. Lo que no debía haber estado en tus manos, respondió, señalando el espejo. No sabía si creerle. La viejita siempre había estado llena de historias, pero esta era diferente. Me sentía atrapado entre la incredulidad y el miedo. No entiendo, murmuré. Tu abuela no está en paz. Lo que hiciste ha desequilibrado las cosas. La tensión en el ambiente se volvía densa. Con cada palabra que salía de sus labios, el aire parecía encogerse. Si no actúas pronto, perderás más que un simple retrato. Deberás enfrentarte a tu pasado. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Sabía que debía encontrar al comerciante, pero la idea me llenaba de horror. No quería volver a verlo. Pero ¿qué otra opción tenía? Un atisbo de determinación comenzó a formarse en mi interior. Si había alguna forma de calmar el caos que me rodeaba, debía intentarlo. Pero antes de que pudiera responder, ella se despidió, dejándome solo frente al río. Su figura se desvaneció entre los árboles. Con el corazón acelerado, me levanté y salí del río. Sentí que había tomado una decisión, pero una sensación de peligro inminente se cernía sobre mí. Necesitaba descubrir más sobre el espejo, pero sabía que eso solo me llevaría a un camino oscuro. Llegué a casa y el retrato seguía allí, como un testigo mudo de mis acciones. Miré esos ojos una vez más, esta vez con una mezcla de temor y determinación. La respuesta a mi tormento estaba más cerca de lo que creía. Sin embargo, el eco del canto de mi abuela resonó en el aire, y con él una nueva amenaza se hizo evidente. Al caer la noche, el viento sopló a través de las ventanas, trayendo consigo un mensaje escalofriante. No estás a salvo. Capítulo 3. La oscuridad invadió la habitación. A medida que la noche se acercaba, un extraño silencio llenó el aire. Miré a mi alrededor, ansioso por detectar cualquier movimiento, cualquier rastro de lo que había sucedido ese día. La única luz provenía de una lámpara que parpadeaba tenuemente. Sentí que el ambiente se tornaba más inquietante. Cada sombra parecía cobrar vida. Decidí no quedarme en casa. Necesitaba salir, buscar respuestas. Tomé mi abrigo y salí al exterior. La noche era fría y el viento soplaba con fuerza. No sabía hacia dónde ir exactamente, pero el pueblo estaba en calma. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban desiertas. Era como si todos hubieran sentido la misma inquietud que yo. Caminé hasta la plaza central, un lugar que solía ser un refugio. Al llegar, noté algo extraño. Unos hombres estaban reunidos cerca del viejo pozo, murmurando entre ellos.
Eran del pueblo, pero las expresiones en sus rostros eran sombrías. Su conversación se detuvo súbitamente cuando me acerqué. Me miraron, sus ojos mostraban temor y desconfianza. ¿Has visto a Naval?, pregunté, tratando de romper el hielo, pero su reacción fue inquietante. Se miraron entre sí antes de responder. Uno de ellos, Manuel, afirmó con voz temblorosa: «Ella no está bien, se dice que tiene visiones, cosas que no entiende». Un estremecimiento corrió por mi cuerpo. La anciana había mencionado que debía actuar rápidamente. «¿Qué visiones?», le pregunté a Manuel, esperando que me diera más información. «No lo sé exacto, pero se dice que ha visto demonios, y ahora parece que hay algo que la sigue, algo oscuro». Su voz se apagó, como si temiera que pronunciarlo en voz alta pudiera darle vida a lo que describía. Sentí un nudo en el estómago. La figura sombría que había sentido en el río palpitaba en mi mente. «¿Dónde está ahora?», inquirí desesperado. «En su casa, con las velas encendidas. Viene de noche, pero no te acerques, hermano. Dicen que quien lo hace no regresa igual», replicó. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho. No podía quedarme de brazos cruzados. Si había algo que podía ayudar a mi abuela y liberar mi conciencia, debía intentarlo. Agradecí a Manuel y me alejé rápidamente. El camino hacia la casa de Naval se hacía cada vez más oscuro. Las sombras danzaban a mi alrededor, distorsionando la realidad. Pensé en lo que ella había dicho sobre devolver lo que había tomado. Aquel fragmento de espejo brillando en el río era solo el principio. Al llegar a su casa, vi que la puerta estaba entreabierta. El aire olía a cera y hierbas. Llamé suavemente, pero no hubo respuesta. Empujé la puerta con precaución y entré. El interior estaba iluminado por varias velas que iluminaban extrañas inscripciones en las paredes. Con cada paso que daba, el aire se tornaba más denso. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la casa. Avancé hacia el origen del sonido. El miedo me llenaba, pero no había vuelta atrás. Casi al final del pasillo, encontré a Naval arrodillada. Su rostro estaba pálido, y frente a ella, un espejo similar al que había encontrado en el río, pero este estaba entero. En su superficie se reflejaba una imagen distorsionada. Era yo, pero había algo más, algo monstruoso. «¡No mires! ¡No mires!», gritó ella, pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en la visión. De pronto, la vida del espejo se torció y comenzó a envolverme. Un eco resonó en mi mente, un mantra que parecía provenir de mi propio ser. «Devuélveme lo que dijiste que era mío». Ante la inminente oscuridad que se cernía sobre mí, entendí que lo que había comenzado como una búsqueda de redención se estaba convirtiendo en una pesadilla. Las palabras de Naval retumbaron en mis oídos: «Perderás más que un simple retrato». Y justo cuando esa oscuridad estaba a punto de consumirlo todo, sentí una presencia detrás de mí. Alguien estaba allí. Capítulo 4. Cuando sentí la presencia detrás de mí, un escalofrío recorrió mi espalda. Me giré lentamente, todavía atrapado entre la realidad y el horror que emanaba del espejo. Mi corazón se detuvo un instante, pero rápidamente volví a la realidad cuando vi a una figura delgada, envuelta en sombras. Era una mujer, con el rostro pálido como el de Naval, pero su mirada era más intensa, casi hipnótica. «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque la voz me salió como un susurro. «Soy quien guarda lo que perdiste.
dijo la figura. Sus palabras flotaban en el aire como un eco distante. Vine a reclamar lo que te pertenece. Sentí que nuevamente la oscuridad se abalanzaba sobre mí, formando un remolino de pensamientos confusos. ¿Pertenece a mí? Titubeé. No entiendo. Todo lo que has tocado puede ser reclamado. Continuó, como si pudiera leer mis dudas. Ese espejo, ese fragmento de tu pasado, guarda secretos que no puedes imaginar. Has llamado a la oscuridad por tu propia voluntad. Naval seguía arrodillada, temblando en el suelo, mientras la figura avanzaba hacia ella. «¡No te acerques!», grité, sin poder evitar que el pánico se filtrara en mi voz. No sabía si esta presencia era amiga o enemiga, pero instintivamente sentía que no podía permitir que se llevara a mi abuela. Ella ha estado viendo cosas que ningún mortal debería ver, dijo la figura, mirando a Naval. Tú también lo has hecho. Estás conectado a esto más de lo que imaginas. Un grito sordo salió del espejo, como si protestara por la revelación. «Devuélveme lo que dijiste que era mío». Resonó con más fuerza, y sentí un nuevo tirón en mi mente. Era una mezcla de terror y un profundo anhelo, como si un lazo invisible tiraba de mí hacia el espejo. «No puedo seguir así», murmuré, sintiendo que el suelo temblaba. La figura se volvió hacia mí, su rostro ahora más iluminado por la luz de las velas. «Si buscas respuestas, debes hacer un sacrificio. Pero ten cuidado, porque no todo lo que ofrezcas será lo que esperas». Las palabras resonaban en mis oídos y tomé una respiración profunda. No sabía lo que estaba dispuesto a sacrificar, pero una parte de mí comprendía que no podía quedarme de brazos cruzados. La ansiedad me estrujaba el estómago. «¿Qué tipo de sacrificio?», pregunté, con temor de la respuesta. «Tu miedo, tu voluntad a volver a mirar lo que has evitado», respondió la figura, inclinando la cabeza. «Solo así podrás liberar a Naval de lo que la atormenta, si decides hacerlo». Un instante de silencio desgarrador llenó la habitación. La visión del espejo se tornó más intensa, mostrándome flashes de mi pasado, de decisiones que había tomado y de sombras que había dejado atrás. Fue entonces cuando comprendí que de alguna manera todo estaba conectado. «Está bien, lo haré», exclamé, sintiendo una energía extraña llena de determinación. No podía dejar que el destino de Naval se decidiera en una balanza hecha de luces y sombras. A medida que pronuncié esas palabras, las velas temblaron y el aire se tornó frío. La figura sonrió, aunque no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de quien sabe que lo peor está por venir. «Entonces empecemos», dijo. Y así la oscuridad empezó a gritar mi nombre, mientras me acercaba al espejo, sin saber que mis decisiones sellarían nuestro destino. Capítulo 5. Cuando di el primer paso hacia el espejo, la luz de las velas titiló y el aire se cargó de una energía inquietante. Mis pensamientos se atropellaban, empujando mi determinación hacia adelante. Era un empujón ardiente, pero también helado, como si me alara una fuerza de otra dimensión. Noté que la figura me observaba, su mirada penetrante midiendo cada latido de mi corazón. «Recuerda», advirtió, «lo que busques no siempre es lo que encuentres». Desvié la vista a Naval, quien parecía perderse más en la bruma de su propio terror. No podía permitir que cayera más en la oscuridad. «Voy a ayudarte, abuela», murmuré, aunque no sabía si ella podía oírme.
El espejo estaba realmente vivo. Tomé otro paso y en el reflejo vi imágenes del pasado, risas de una infancia despreocupada, momentos felices. Pero los colores comenzaron a desvanecer, las risas se tornaron en gritos y sombras. No, 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 repetía, sacudiendo la cabeza en un intento de no dejarme arrastrar. Pero al mirarlo, sentí que el vacío me reclamaba, un eco incesante de errores no resueltos. «Conéctate», susurró la figura, acercándose un poco más. Respiré profundamente, buscando en mí la valentía que creía perdida. Sabía que debía enfrentarme a aquello que siempre había evitado. Cerré los ojos e imaginé los momentos que me habían hecho retroceder, la trágica pérdida de mis padres, el dolor oculto que nunca había procesado. Al abrirlos, el espejo se transformó. Las imágenes se superpusieron y vi a mi yo más joven gritando, atrapado en su propia desesperación. «¿Qué quieres de mí?», grité, alzando la voz sobre el clamor del pasado. La figura se mantuvo en silencio, contemplando la revelación. La sala tembló, como si el espejo intentara responder, distorsionando las imágenes que giraban en su interior. «Tus decisiones te llevaron aquí, pero tu valentía puede cambiarlo todo», dijo la figura, su voz resonando más fuerte, como un mantra que comenzaba a calar en mi ser. Miré nuevamente a mi abuela, atrapada en su silencio. Una mezcla de dolor y frustración me golpeó. «Voy a hacer esto por ti», le prometí. Cualquier sacrificio era menor comparado con la posibilidad de salvarla. Al instante, el espejo estalló en fragmentos de luz y oscuridad, y un silencio profundo llenó el espacio. Las velas parpadearon e iluminé cada rincón de la habitación, revelando más sombras que figuras. La figura volvió a moverse lentamente, tomando lugar en el borde del espejo. «¿Qué harás frente a lo que descubras?», preguntó, anticipando mi respuesta. Sin poder evitarlo, se formó una pregunta en mi mente. «¿Qué es esto? ¿Quién realmente eres?». Esa no era solo la curiosidad que brotaba de la adrenalina. Era una súplica por respuestas, una esperanza para Naval. La figura sonrió, pero sus ojos destilaban algo ominoso. «Soy la guardiana de lo que perdiste. Soy lo que te une al espejo». En sus palabras, el mundo alrededor pareció encogerse un poco más. Mi corazón se detuvo un momento, un frío súbito recorriendo mi piel. No entendía del todo, pero sentía que cada palabra era una advertencia. Entonces, allí, en el borde de ese oscuro equipo, entré en un laberinto de recuerdos. Cada deseo fallido y cada elección que no tomé empezaron a fusionarse en una tormenta de confusión. Antes de darme cuenta, me vi atrapado en el centro del espejo. «No, no puedo», grité, mientras las sombras me envolvían, pero ya era demasiado tarde. Las imágenes comenzaron a girar más rápido, y las voces que había ignorado toda mi vida resonaban a mi alrededor. En un instante, todo se oscureció. Un grito rompió el aire, y entonces todo se volvió silencio frío. Las velas se apagaron, y supe que solo había comenzado. Sin embargo, lo que vendría era algo que nunca imaginé. Capítulo 6. Desperté entre un despliegue de sombras. El espejismo se disolvió como niebla bajo el sol, y me encontré yaciendo en un suelo frío y duro. Mis extremidades estaban adormecidas, y un eco de confusión recorrió mi mente. Lo primero que noté fue el silencio que impregnaba todo. Pero no era un silencio pacífico.
Era un silencio que oprimía, como si el mundo se hubiera detenido. Al incorporarme, el reflejo del espejo brillaba débilmente a mis espaldas. Temí girar la cabeza, pero una fuerza desconocida me empujaba hacia él. Sentí el impulso de enfrentar lo que había dentro. ¿Acaso había logrado la valentía que necesitaba? Miré atrás. Al mirarme, no vi a la persona que era. En su lugar había una versión de mí mismo, distorsionada y enmarcada por una nube oscura. Sus ojos eran jaulas de dolor, llenos de la pérdida que trataría de ocultar. «¿Qué es esto?», balbuceé. La figura estaba ahí, al borde del espejo, esperando. «Estás en el lugar que no deseas, pero te has atrevido a cruzar, y ahora las verdades emergen». Su voz resonaba como un eco en mi mente. «¿Qué verdad?», pregunté, con la incredulidad surgiendo en mi pecho. ¿Es este el pasado o solo una ilusión de lo que podría haber sido? «La respuesta está en tu aceptación», me dijo, y al escuchar esas palabras sentí que mi corazón latía con más fuerza. La oscuridad que me rodeaba no se desvanecía, en cambio, se hacía más densa. A cada palabra que pronunciaba, las sombras parecían acercarse más, como si quisieran abrazarme en aquel camino de incertidumbre. Un grito atronador resonó en el aire, y me detuve en seco. No podía ver quién lo había emitido, pero el terror surcó mi ser. «¿Es eso mi abuela?», lancé al aire. La figura asintió. «Una parte de ella está atrapada en este ciclo. La única manera de liberarla es a través de la verdad». Sentí un escalofrío recorrerme. La verdad, esa palabra que había esquivado toda mi vida, ahora me acechaba. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, preparado para enfrentar cualquier revelación que se interpusiera entre mi abuela y yo. «Confrontar tus recuerdos, dejar que fluyan», me instruyó, sus ojos profundos reflejando la desesperación de un tiempo olvidado. «Aquello que más temes es lo que te unirá». De repente, el espejo comenzó a vibrar, proyectando imágenes que se arremolinaban como un torbellino. Vi caras conocidas, mis padres, sonriendo. Luego los vi marcharse. Vi la tristeza que los envolvía y cuán solos me sentía al perderlos. Las risas se convirtieron en ecos lejanos. Tanteando mis emociones, la rabia se asomó. «No es justo», grité, sintiéndome impotente. «No elegí esto, no elegí perderlos». La figura se acercó, su presencia calmante. «No, no lo hiciste, pero esta es tu oportunidad para cerrar ese capítulo. No puedes enfrentar a Naval y dejar de aceptar tu propio dolor». Un retorcimiento en mi abdomen me hizo tambalear. «No sé si puedo», murmuré, casi en un instante de rendición. «Pero si no lo haces, seguirás atrapado aquí, y ella también», contestó, señalándome con firmeza. Su tono era grave. «Debes asumir la responsabilidad de tus sentimientos. Entonces, y solo entonces, las puertas se abrirán». Las imágenes del espejo comenzaron a cobrar vida y sentí que un torrente de emociones fluía a través de mí. Sin pensarlo, avancé hacia el reflejo y dejé que esas memorias me inundaran. Estaba decidido a enfrentar la verdad, por mí y por mi abuela. Sin embargo, de repente, los ecos del pasado se volvieron agudos y una sombra oscura emergió detrás de mí. La figura en el espejo sonrió, pero su mirada nunca había sido tan temible. «¿Estás listo para pelear?»,
Y ahí, entre la luz y la sombra, supe que esto era solo el inicio de una lucha que ni siquiera había imaginado. Capítulo 7. El aire se volvió espeso, y la sombra oscura se alzó detrás de mí. No podía darme la vuelta, pero su presencia me hacía sentir como si estuviera siendo devorado por completo. La figura en el espejo, aún distorsionada, empezó a alejarse, y su voz resonó. «Debes enfrentarlo. No tenemos tiempo». Pasé una mano temblorosa por el marco del espejo, y sin más aviso, la sombra se abalanzó. Sentí un tirón en mi pecho, como si estuviera siendo arrancado de la realidad. Un grito atrapado en mi garganta, mientras un oleaje de ansiedad me envolvía. ¿Era esto a lo que se referían al pelear contra la oscuridad? Una ráfaga de luz emergió del espejo justo entonces, iluminando mi camino. La figura en el espejo gritó: «Deja que la verdad salga, no te aferres a lo que temes». La sombra se disolvió momentáneamente en la luz, pero pronto se reformó, tomando una forma más definida. Era un rostro que conocía. Era el de mi abuelo, un hombre que había sido una presencia conocida, pero que se había marchado antes de que pudiera entender su importancia. La visión me golpeó y una desesperación repentina me hizo titubear. «¿Cuál es la verdad?», pregunté, mirando a aquellos ojos oscuros que ahora me contemplaban con decepción. «Siempre has tenido miedo de perder lo que amabas. Es el ciclo que debe romperse. No puedes seguir huyendo del pasado. Felicidad y dolor son parte de ti». Un río de recuerdos fluyó hacia mí, enfrentándome a la verdad desgarradora de mis pérdidas. Recordé momentos felices, cumpleaños y risas, pero luego, también, la soledad que me había seguido. El vacío dejaba cada vez más paso para la culpa y la tristeza. «No puedo soportar todo esto», grité, con lágrimas brotando. La luz del espejo temblaba, pero la sombra se mantuvo. «Ya no quiero confrontarlo». «Esa es la razón por la que sigues atrapado. Necesitas sentir, necesitas liberar esa carga», replicó el eco de mi abuelo. La figura en el espejo ahora se había convertido en una luz que reflejaba mis emociones. Lo que más temía también me hacía libre. Sentía que mis rodillas flaqueaban, pero con un suspiro profundo decidí enfrentar mi miedo. La combinación de la oscuridad y la luz comenzaba a retumbar en mi pecho. Avancé, empujando mis límites. «Voy a hacer esto», afirmé en un susurro. Cuando mis manos tocaron el espejo, la superficie se volvió cálida, como si estuviera reconociendo mi presencia. En ese instante, una onda de energía recorrió mi ser y las imágenes comenzaron a manifestarse. Risas, llantos, la intensa conexión entre mis abuelos y yo. Todo en un ciclo pulsante. «Deja que fluya», murmuró la figura. Lleno de determinación, permití que las emociones se deslizaran. Dejé que el dolor se convirtiera en un grito que salía de mi garganta. Todo estalló, una catarsis inesperada. Las sombras comenzaron a retroceder, desvaneciéndose a medida que la luz dentro de mí crecía. Pero justo cuando creía que todo estaba a punto de cambiar, escuché un susurro escalofriante detrás de mí. «No escaparás tan fácil». Era una voz que no reconocía, pero se sentía como un presagio. Antes de que pudiera reaccionar, mi visión se oscureció. El espejo se fracturó y entonces todo se volvió negro. Sentí que la lucha realmente comenzaba. Capítulo 8. Cuando la oscuridad me envolvió, perdí la noción del tiempo y del espacio.
Era como si estuviera flotando en un mar de confusión, con las olas de mi propio miedo golpeando sin piedad. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero el silencio era ensordecedor, al menos hasta que un susurro regresa. Despierta. La voz era suave pero imperativa. Abrí los ojos y me encontré en un lugar extraño. Todo tenía un tinte gris, como si la vida hubiera sido despojada de su color. Estaba en una habitación vacía, el aire helado contra mi piel. Las paredes parecían cerrarse alrededor y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente comprendí que estaba en el mismo lugar donde había estado antes, frente al espejo, pero ahora era diferente, más sombrío. Desesperado busqué respuestas. Caminé lentamente hacia el centro. Allí, el espejo estaba intacto, pero ya no reflejaba mi imagen. En cambio, mostraba una escena perturbadora. Vi a mi abuelo, pero no se veía como lo recordaba. Su rostro era una mezcla de tristeza y reproche, como si estuviera contando una historia amarga que nunca había compartido. ¿Por qué?, murmuré, sintiendo una punzada en mi pecho. Porque no te atreves a confrontar lo que realmente eres, respondió la voz nuevamente, pero esta vez no tenía forma definida. Era como una sombra, una parte de mí que hablaba. Tienes que ver, tienes que aceptar. Volví a mirar el espejo. La imagen cambió. Vi un campo de flores marchitas y una figura arrugada de pie, sola. Era mi abuela. La nostalgia golpeó fuerte. Un momento antes de que la tristeza me consumiera, vi una luz tenue detrás de ella, como si algo más estuviera a punto de ser revelado. ¿Eso es todo? ¿Un recuerdo triste? Grité con frustración, sintiendo cómo la rabia crecía en mí. No, no es solo eso, es parte de la verdad, respondió la sombra. Tienes que ver, tienes que liberar. Sudor frío brotó de mi frente. Caminé hacia el espejo, sintiendo que podía romper el ciclo. Dame fuerza, pensé. Las imágenes se tornaron más vívidas. Mis abuelos tenían tanto amor, tantos sueños compartidos, pero también había lágrimas, secretos escondidos en un rincón oscuro de mi mente. Dime qué debo hacer, grité, apretando los puños. La respuesta parecía escapar de mí como una sombra. En ese momento la habitación tembló, el espejo brilló con una luz intensa y escuché un crujido que se parecía a un lamento. Enfréntalo. Regresa con ellos, insistió la sombra, aunque su voz se volvió cada vez más distante, como si luchara por mantenerse presente. Miré hacia la imagen de mi abuela, sintiendo un profundo dolor y a la vez la necesidad de cerrar la brecha que había formado entre nosotros. Mis lágrimas caían sin cesar, y en ese instante supe que tenía que abandonar el miedo. Debía encontrar la forma de conectar nuevamente, de cerrar ese ciclo roto que me mantenía prisionero. Pero antes de que pudiera dar un paso, una risa fría resonó desde la oscuridad, haciendo que mi corazón se detuviera. ¿Crees que puedes quitarme lo que me pertenece? Era una voz burlona, profunda y retumbante. Esto apenas comienza. La habitación estalló en luz y oscuridad. Sentí que todo me era arrebatado. Mi mundo se desvanecía y la lucha estaba lejos de terminar. ¿Podría enfrentar lo que venía? ¿O el ciclo volvería a cerrarse sin que pudiera hacer nada al respecto?
Capítulo 9. El resplandor se intensificó y caí de rodillas, incapaz de soportar la luz. En mi mente, las imágenes se superponían, más caóticas que nunca. Empecé a recordar fragmentos distorsionados, momentos de mi vida que había enterrado. La risa fría llenaba mis oídos, retumbando como un eco lejano. Sentí que el suelo temblaba alrededor. Esto no es solo un juego, masculló la voz burlona. Aquí todos los secretos tienen un precio. Apreté los puños, concentrándome. A medida que la luz se desvanecía, pude distinguir figuras sombrías tomando forma alrededor de mí. Eran recuerdos distorsionados de momentos vividos. Allí estaba mi abuela, pero al instante se convertía en mi abuelo, y luego en un extraño que nunca había visto. Todas las expresiones eran sombrías, llenas de secretos. ¿Qué quieren de mí?, grité angustiado. ¿Qué significa esto? La risa resonó de nuevo, pero había una dureza en ella ahora. Quiero que sientas la culpa, quiero que enfrentes el dolor que has evadido. Mi pecho estaba oprimido por la ansiedad. Recorrí la habitación con la mirada, buscando algo que me anclara. Entonces noté un objeto en el suelo, un pequeño reloj de bolsillo, familiar y al mismo tiempo extraño. Me agaché y lo recogí. Era de mi abuelo. La nostalgia me golpeó de nuevo, pero esta vez era diferente. Al abrir el reloj, vi mi reflejo, pero no era el de un niño asustado. Era un niño que había soportado más de lo que podía recordar, atrapado en un ciclo de tristeza y culpa. «Tienes que aceptarlo», susurró la sombra que había estado hablándome. «Solo así podrás avanzar». La habitación comenzó a girar. Sin pensarlo, levanté la mirada hacia el espejo. La luz había cambiado. Era como si el cristal estuviera absorbiendo cada recuerdo y transformándolo en algo tangible. Las imágenes de mis abuelos junto al reloj se mezclaban, creando una escena de amor y dolor a partes iguales. No podía observar sin sentirme arrastrado hacia el pasado. «No, no quiero recordar», grité, pero ya era demasiado tarde. La verdad me rodeaba, aplastante e inevitable. Podía escuchar las palabras de mi abuelo. «Nunca te olvides de dónde viniste». Las sombras se intensificaron, formando un círculo a mi alrededor. «Ahora lo ves, ¿verdad?», dijo la voz burlona, pero había algo diferente. La burla se había apagado, reemplazada por una nota de expectación. «Lo que hiciste, lo que elegiste, tiene consecuencias. Es hora de que elijas nuevamente». «¿Elegir? ¿Qué puedo elegir ahora?», pregunté, sintiendo que el terror se deslizaba por mis venas. Pero había algo en mí que crecía, un pequeño destello de esperanza. «Todo», dijo la sombra, pero la risa volvió, fría y distante. «Pero debes decidir rápido, la oscuridad se aproxima por detrás, y no volverá a dejarte ir». El espejo se agrietó, la imagen fragmentándose en 1000 piezas. Comprendí que estaba en la encrucijada, donde la elección era clara, pero igualmente aterradora. Había que mirar al pasado, no solo las sombras, sino también los momentos de alegría que había ocultado. ¿Podría hacerlo? ¿Podría abrirme y desgarrar los velos de la tristeza que me mantenían prisionero? Entonces escuché un susurro entre los fragmentos rotos del espejo. «Regresa a ellos», decía como un eco cálido. Su voz, en contraste con la risa burlona, me dio fuerzas. Esa sería mi opción. Ya no huiría más.
Mientras la oscuridad se acercaba, sentí que el poder se acumulaba en mí. Aunque temía a lo que vendría, estaba dispuesto a enfrentar lo inevitable. Me erguí, desafiando la sombra que quería consumir mi alma. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora había una luz al final. Y no era solo la luz del espejo, era la luz de un camino que una vez decidí abandonar. ¿Podría realmente regresar? La pregunta me atormentaba mientras la habitación se oscurecía y sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo final. Abrí los ojos de nuevo en la habitación vacía, rodeado de sombras. El espejo fracturado aún estaba ahí, pero su reflejo ahora emitía una luz tenue y titilante. La risa burlona había desaparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. Miré alrededor, sintiendo cómo el corazón me latía rápido, cada vez más fuerte. Frente a lo desconocido, «Regresa a ellos», había dicho aquella voz cálida, como un eco. Era el momento de decidir. Las memorias de mi abuela y de mi abuelo flotaban en mi mente. La luz de sus sonrisas combinándose con los colores oscuros de mi tristeza. Si quería romper el ciclo, debía aceptarlos también. Con su imagen fresca en la mente, regalé un último vistazo al espejo, recibiendo el escalofrío de su luz. Sin una certeza clara, avancé hacia el espejo, sintiendo que un nuevo impulso crecía dentro de mí. «No te voy a perder», susurré, mientras las imágenes comenzaban a girar. Cada recuerdo, una pieza en el rompecabezas de mi vida, entrelazándose con sus risas y llantos. La desesperación se intensificaba, pero mi deseo de reconectar superó mi miedo. En un instante, el cristal del espejo pareció vibrar, como si estuviera respondiendo a mi determinación. Sentí que los pocos momentos felices y los más dolorosos se fundían en un grito silencioso. «No quiero perderlos de nuevo», grité, mi voz resonando en la penumbra. ¿Las sombras comenzaron a disolverse o acaso ampliaban la luz? De repente, la figura de mi abuelo emergió entre las sombras, pero esta vez no tenía un rostro de decepción. Era una imagen serena, con una expresión que instaba a la comprensión. «Nunca te hemos dejado», dijo con suavidad, «pero había que enfrentar la verdad para liberarte». Para hacerlo real, para ganarme su paz, debía mirarlos. Con una respiración profunda, me acerqué al espejo y lo toqué, sintiendo su calidez. «Estoy aquí», murmuré, dejando que un torrente de recuerdos fluyera a través de mí. Vi el abrazo de mi abuela, la risa de mis padres y todos esos momentos de amor auténtico que por algún motivo había dejado atrás. Y entonces se sintió como si el tiempo se paralizara. Con fuerza, la imagen en el espejo comenzó a distorsionarse y los murmullos de mis ancestros resonaban en mis oídos. «Recuerda que lo que haces hoy no solo te afecta a ti. Devuélvelos la paz que necesitan», instó la voz de mi abuelo, su mirada llena de esperanza. A medida que profundizaba en este entrelazado viaje de emociones, la luz se intensificó. Las sombras intentaron envolverme, pero con cada recuerdo que liberaba, me sentía más fuerte, con un propósito renovado. «No tengo miedo», proclamé, viendo a mi abuela sonreír y extender su mano hacia mí. Y entonces el espejo estalló en un resplandor brillante, cada fragmento dispersándose como estrellas en el cielo oscuro. El dolor que había llevado tanto tiempo se derrumbó, liberándome de las cadenas que me habían atado.
Caí de rodillas, con lágrimas fluyendo libremente, mientras las últimas sombras se disipaban lentamente. La habitación se iluminó, como si lo que hubiera sido un ciclo eterno se transformara en una nueva posibilidad. Había liberado a mi abuela y a mí mismo, y una paz inesperada me envolvió. Pero, en el fondo de mi ser, comprendía que algunas preguntas perdurarían. ¿Quién era realmente la sombra detrás del espejo? ¿Por qué había tantos secretos acechando? Nadie podría asegurarlo. Mientras me incorporaba, miré la luz que antes era solo un espejo, y un susurro quedó en mi mente. La verdad es un camino largo, lleno de misterios y decisiones que a veces no tienen explicación. Nunca regresé a ese lugar. A veces pienso en ello y en los murmullos del pasado que aún parecen seguirme mientras busco respuestas en la vida. La oscuridad y la luz seguirán coexistiendo, y tal vez, solo tal vez, un día podría descubrir lo que se oculta en las sombras. Mientras tanto, el camino a seguir permanece abierto, lleno de incertidumbres, pero también de esperanzas.